Y ya es hora de revisar las noticias internacionales. Estamos junto a Isel Guerra. Bienvenida, Isel, porque el día de hoy y en la noche de ayer Chile ha sido noticia en gran parte del mundo. ¿Cómo estás? Todo bien, Mati. Somos la noticia, en este caso la noticia internacional, por cierto, es más de algún noticiario durante esta jornada, precisamente por las elecciones del día de ayer en nuestro país y la victoria de José Antonio Kast, por lo demás, en las urnas y claro, con diferentes reacciones en los medios, así como también figuras internacionales. Lo estaban comentando hace solo algunos momentos atrás, Mati, por ejemplo, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien era consultado, por cierto, si él consideraba que había una especie de alzamiento de la derecha en la región y si eso se debía a su influencia o no, y ahí hacía alusión por lo demás al presidente electo José Antonio Kast, señalando, ¿no?, que él en algún momento había apoyado al candidato de Honduras, uno que no iba ganando y que finalmente terminó venciendo en las elecciones a su juicio. Recordemos que todavía hay un tema precisamente en esta nación respecto al recuento de los votos y claro, Trump también hacía alusión por lo demás a la situación en nuestro país y allí hacía mención por lo demás a la figura del presidente electo. Desde México también Claudia Sheinbaum, quien por lo demás felicitó a José Antonio Kast, ¿no?, como presidente electo a través de las redes sociales. También dedicó algunas palabras durante esta jornada, en esta clásica conferencia de prensa diaria que hace el mandatario mexicano y en este caso particular Claudia Sheinbaum, pero ella hacía alusión por lo demás a la situación de los movimientos progresistas. Ese era el foco, ¿no?, de la reflexión durante esta jornada y ella mencionaba que debía haber un momento de reflexión teniendo en cuenta precisamente el avance que han tenido en diferentes países y gobiernos, figuras de derecha, sobre todo en las últimas elecciones. Vamos a revisar parte de esas declaraciones que pronunciaba durante esta jornada la presidenta de México. Bueno, hay que analizar cada país. Evidentemente nosotros queremos que haya más gobiernos cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática. En el caso de Chile fue una votación democrática, eligió el pueblo de Chile quien quiere que lo gobierne. Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias. De por qué se dan estas circunstancias, señalaba allí la mandataria mexicana durante esta jornada. Lo mencionábamos al inicio, por cierto, nuestro país sin duda ha estado en el foco durante esta jornada y así se ha visto por lo demás en las diferentes portadas. En Colombia, El Espectador titulaba con el castigo a la izquierda. Ojo con lo que ha pasado en Colombia, particularmente en estas últimas horas con estas publicaciones que hizo el presidente Gustavo Petro, ¿no? El fascismo avanza. Él señalaba, y cito textual por lo demás, jamás se le daré la mano a un nazi, a un hijo de un nazi tampoco son la muerte en un ser humano. De hecho, es uno de los pocos líderes de la región que no felicitó la victoria de José Antonio Kast. Eso llevó a que el gobierno de nuestro país enviara una nota de protesta diplomática para, señalaban desde la Cancillería, manifestar la molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia en una polémica que se ha instalado, por cierto, a raíz de lo que veíamos el día de ayer en las elecciones. Claro, ahí entonces fue el canciller el que habló. Sí. Se manifestó que le parecía inaceptable y bueno, aquí también conversando con Francisco Vidal decía que no era de ninguna manera aceptable una intromisión como esa por parte del presidente Petro. Sí, sin duda. Y sin duda vamos a ver también en diversas reacciones, particularmente cuando asuma la presidencia, ¿no?, en el mes de marzo. Seguimos en Argentina. Clarín titulaba durante esta jornada: giro histórico, la derecha vuelve al poder en Chile y en España también. Cruzando el Atlántico, el medio El País, el ultraderechista Kast gana las elecciones presidenciales en Chile. Allí con foto en la portada, parte de las reacciones de los medios internacionales durante esta jornada tras las elecciones el día de ayer en nuestro país. Diversas figuras, bueno, ya estábamos comentando, por cierto, las declaraciones de la presidenta de México, pero también estas palabras que pronunciaba hace solo algunos instantes atrás el presidente de Estados Unidos. Vamos a quedar al pendiente sin duda de diferentes reacciones que puedan llegar en las próximas horas, pero vamos a avanzar en Conexión Global. Sin duda
otra de las noticias que ha marcado la agenda durante este día lunes fue lo ocurrido el día de ayer en Australia, ¿no? Lamentablemente este atentado terrorista que dejaba 15 personas fallecidas en medio de un evento que se estaba llevando a cabo en la jornada anterior por el primer día de Hanukkah. Y claro, lamentablemente con esta verdadera tragedia que ha movilizado aquí a las autoridades, Mati, a tal punto que han acordado endurecer las leyes sobre la tenencia de armas, mejorar las verificaciones de antecedentes, prohibir el acceso a armas a personas que no son australianas y limitar los tipos de armas que son legales tras este ataque. Estamos viendo ahí parte de los registros de la jornada anterior en la playa Bondi, que es una de las más turísticas por lo demás que hay en la ciudad de Sydney. En ese momento había 1000 personas aproximadamente en este evento por el inicio del Hanukkah y claro, 15 personas fallecidas, entre ellas una niña de apenas 10 años, un rabino británico, un sobreviviente también del Holocausto, y con detalles adicionales que hemos conocido respecto de los autores detrás de este ataque. Un padre y su hijo de 24 años que, claro, se están investigando posibles vínculos con el autoproclamado Estado Islámico. Aquí las autoridades hablan directamente de un acto de antisemitismo. Es impresionante. Sí. Es lo que ocurría el día de ayer con esta persona, Ahmed Al-Ahmed, el dueño de una frutería que estaba en la zona por casualidad, Mati, y que se percató de lo que estaba ocurriendo, no lo pensó por mucho tiempo y decidió actuar e intentar interceptar a uno de los atacantes. De hecho, logra retirar el arma, que era la imagen que estábamos viendo allí. Sí, y de hecho, Mati, en estas últimas horas se ha recaudado dinero para esta persona que está con vida, pero está hospitalizada, y ha logrado recaudar $1 millón para esta persona en un gesto que nació finalmente de la buena voluntad, por lo demás, de los australianos. Su padre también entregaba declaraciones durante estas últimas horas y señalaba que él estaba impulsado por el sentimiento, la conciencia y la humanidad. Ya ha sido calificado como un verdadero héroe, por lo demás, la acción de Ahmed Al-Ahmed, y claro, parte sin duda también de lo que ha marcado el día siguiente a esta tragedia, también con las declaraciones que han pronunciado durante este día las autoridades australianas, entre ellas, por lo demás, sin ir más lejos, el primer ministro de este país. Vamos a revisar qué mencionaba ante la prensa durante esta jornada. Trágicamente, en 2025 vivimos en una época peligrosa y estas dos personas malvadas han cometido este acto de antisemitismo impulsado por la ideología. Es una perversión extrema del Islam que ha tenido consecuencias catastróficas. Y mi corazón está con las familias en duelo esta noche. No hay pruebas de colusión, no hay pruebas de que estas personas formaran parte de una célula. Claramente estaban motivados por esta ideología extremista. Hay una investigación que está avanzando, por cierto, en Australia para poder conocer mayores antecedentes detrás de esta verdadera tragedia. Vamos a cambiar de tema. Durante esta jornada, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha sostenido conversaciones con la delegación de Estados Unidos, pero esto en Alemania, para poder avanzar en la posibilidad de concretar un acuerdo que permita el cese a las hostilidades tras casi 4 años de conflicto entre Rusia y Ucrania. Y son conversaciones que se han mantenido en estas últimas 2 jornadas en Berlín con la presencia de Estados Unidos, particularmente lideradas por Steve Witkoff, ¿no?, el enviado especial de Donald Trump, así como también su yerno Jared Kushner, en una segunda reunión durante esta jornada con el objetivo sin duda de avanzar en este plan de 20 puntos. Y claro, con Zelensky, que llegaba el día de ayer a la ciudad alemana, se reunía durante esta jornada con el presidente de Finlandia, aunque ojo, también estaban presentes otras figuras europeas, entre ellas Ursula von der Leyen, la jefa de la Comisión Europea, así como también el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Falta, ¿no?, por cierto, ver cuál va a ser la respuesta de Rusia a estas conversaciones. Ha trascendido que Estados Unidos tiene, por cierto, que entregar actualizaciones respecto de los diálogos que se lleven a cabo entre Zelensky y Estados Unidos, y allí eventualmente podríamos escuchar alguna declaración de parte del Kremlin. Lo cierto es que Rusia insiste en lo que aseguran es su línea roja, ¿no? Ucrania no puede entrar en la OTAN, aseguran que es una piedra angular. Bueno, ese sin duda también es otro de los puntos críticos que ha dejado en claro Ucrania, ¿no?, durante todos estos esfuerzos de diálogos y de conversaciones. Zelensky entregaba declaraciones durante esta jornada ante la prensa. Vamos a revisar parte de esas palabras.
Hoy, aquí en Berlín, mantuvimos nuestras consultas con la parte estadounidense. Esta también fue una conversación muy importante, ya que Berlín se ha convertido en una especie de centro de importantes decisiones diplomáticas. Nuestras conversaciones nunca son fáciles, lo digo con sinceridad, pero esta fue productiva. Se discutieron muchos detalles. Bueno, avanzan los días y comenzamos a conocer nuevos antecedentes respecto de cómo fue la salida de María Corina Machado de Venezuela para dirigirse hasta Oslo, en Noruega, y ser parte, ¿no?, de los diferentes actos relacionados con su premio, el Premio Nobel de la Paz. Y lo que se ha conocido en estas últimas horas y ya confirmado directamente por el Círculo de la Premio Nobel de la Paz es que, tras las especulaciones que había entregado un medio noruego durante esta jornada, se ha confirmado que efectivamente la opositora venezolana se fracturó una vértebra al salir de Venezuela cuando estaba huyendo en esta embarcación con dirección a la isla de Curazao, en un viaje de 5 horas en medio de malísimas condiciones meteorológicas, fuerte viento y también intenso oleaje. ¿Cómo se ha detectado esta fractura? Bueno, aparentemente fue en una revisión médica donde se constataron varias lesiones, entre ellas esta fractura, ¿no?, en una vértebra, algo que por lo demás no le ha impedido realizar otras actividades. Ella visitó el Parlamento noruego, ¿no?, precisamente en las horas siguientes tras su llegada hasta Oslo, pero lo que señalan estos medios del país europeo es que aparentemente estas lesiones la van a obligar a prolongar su permanencia y su presencia en la nación europea, aunque claro, ella ha señalado que pretende volver a la nación sudamericana, aunque no ha entregado una fecha exacta de cuándo podría ocurrir eso, sin ir más lejos. Vamos a cambiar de tema en conexión global con esta noticia que ha impactado a Hollywood y al mundo del espectáculo durante esta jornada: el hallazgo del director Rob Reiner y su esposa, quienes fueron encontrados muertos en su residencia en Los Ángeles. El cineasta de 78 años, reconocido por películas, Mati, como por ejemplo cuando Harry conoció a Sally, ¿no?, y su esposa de 68 años, fueron encontrados muertos precisamente en su vivienda. Y aquí se ha abierto sin duda una investigación por un aparente homicidio, pero hay otro antecedente que se ha conocido durante esta jornada y ha sido el arresto de su hijo Nick Reiner, de 32 años, que actualmente está bajo custodia, pesa contra él una fianza de $4 millones y que fue detenido el mismo día en que fue registrado este hallazgo, es decir, el día de ayer. Lo que ocurre es que no está claro cuál es el cargo que hay contra este hombre de 32 años, pero lo cierto es que Hollywood, así como también otras figuras del mundo político, incluido el expresidente Barack Obama, han reaccionado por lo demás a la muerte de estas dos personas. Hay otro punto también a considerar detrás de esta información y fueron las publicaciones que realizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de Truth Social, porque si bien calificó este hecho como un incidente muy triste, criticó a Reiner, quien por lo demás había anteriormente criticado al presidente de Estados Unidos, y de hecho las declaraciones eran las siguientes: él y su esposa fueron asesinados, señalaba Trump, supuestamente debido a la ira que causó a otros a través de su aflicción masiva e incurable con una enfermedad paralizante de la mente conocida como síndrome de trastorno de Trump, señalaba el presidente de Estados Unidos, lo que dejó varias preguntas y varias incógnitas respecto del duro tono con el que se refería el presidente de Estados Unidos a la muerte de este director de cine, cuyo deceso está siendo investigado actualmente por las autoridades de este país. Vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta Hong Kong, porque durante esta jornada la justicia de este territorio ha decidido respecto del futuro del magnate pro democracia Jimmy Lai, de 78 años. Él fue el fundador del desaparecido diario Apple Daily, y durante esta jornada el Tribunal Superior ha entregado su decisión en un fallo de 885 páginas, en el que sin duda es el caso más simbólico detrás de la Ley de Seguridad Nacional que fue introducida por China en 2020 tras las protestas del año anterior. Y aquí contra Jimmy Lai, declarado culpable de 2 cargos de colusión con fuerzas extranjeras y un delito de sedición por la publicación de material subversivo. Lo que señalaba el veredicto a juicio, ¿no?, de los magistrados, y cito textual: no hay duda de que Lai albergaba odio hacia la República Popular, en alusión, por cierto,
a China. La sentencia definitiva se va a conocer en 2026. Aquí sin duda se enfrenta una posible cadena perpetua. Lo cierto es que la familia ha denunciado que su salud ha sido muy frágil, con caso de diabetes y hipertensión, así como también problemas cardíacos. Él, por lo demás, es la figura de más alto perfil que ha sido juzgada detrás de esta normativa impulsada por Beijing, precisamente en este territorio, y dejaba varias reacciones, por lo demás, durante esta jornada. Vamos a cambiar de tema. Atención con estas imágenes, llegan desde Marruecos. Casi 40 personas fallecidas producto de graves inundaciones debido a repentinas lluvias torrenciales que se registraban el día de ayer en la provincia costera de Safia, a 300 kilómetros de la capital de Rabat. Y los efectos lo ven ustedes en las imágenes, ¿no? Daños, graves inundaciones reportadas en este territorio. Durante esta jornada se estaban evaluando los daños. A ello se sumaba también las clases suspendidas durante esta jornada debido a los efectos que dejaban estas inundaciones en Marruecos. Ya para ir cerrando, conexión global, lo vamos a hacer con imágenes que llegan desde Estados Unidos. A solo metros del Capitolio, activistas se instalaban esta gigantesca fotografía de Donald Trump y Jeffrey Epstein en Washington DC, allí en los terrenos del National Mall, con el tamaño, aseguraban por lo demás aquí estas personas, de aproximadamente una cancha de básquetbol. Bueno, ¿por qué están registrándose más bien este tipo de protestas, Mati? Porque el próximo día viernes finaliza el plazo para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presente los documentos detrás de este proyecto de ley que prácticamente fue votado de manera unánime en el Senado y en la Cámara de Representantes para que sean divulgados precisamente algunos de estos archivos. Hay bastante expectación sobre cuáles de estos archivos podrían ser divulgados con este plazo que finaliza el próximo día viernes. Y claro, aquí las denunciantes y también los diferentes interesados detrás de este caso aseguran que son optimistas respecto de los documentos que podrían ser publicados eventualmente, pero también bastante cautos porque hay allí una letra que plantea que pueden ser tachados algunos antecedentes o nombres. Y claro, todo esto en medio de la expectativa que hay respecto de conocer más detalles sobre el círculo en el que se movía Jeffrey Epstein, el pedófilo convicto. Hace solo algunos días atrás eran publicadas fotografías inéditas hasta este momento. 3 de ellas aparecía el presidente de Estados Unidos. Bien, Isel, muchísimas gracias. Noticiosa jornada en Chile y en el mundo, así que gracias por toda la información. Hacemos juntas la pausa con esta imagen de Concepción. Ya regresamos para revisar noticias del deporte.